democracia entre enemigos. La publicación de Julio Bárbaro fue este fin de semana. Somos un pueblo digno de recuperar su esperanza. Solo nos falta un proyecto común, algo que nos permita apoyarlo entre todos, dice la premisa. Ayer hablábamos de San Juan y cuando yo leí precisamente esto de no hay democracia entre enemigos, me preguntaba cuál era ese sustento, porque a priori, en verdad, nada puede funcionar si estamos permanentemente enfrentados. Claro. Y si la enemistad o ser enemigos permanentemente hace de esa práctica lo habitual en la política de la República Argentina. Por eso mismo es muy bueno tenerlo con nosotros a don Julio Bárbaro, el autor de esta publicación, que la leímos junto a María Silvia, nos pareció realmente muy interesante y creímos que el intento de tenerlo con nosotros valía. Él accedió y lo tenemos aquí. ¿Cómo le va, señor Julio Bárbaro? Un placer saludarlo aquí en Pensar San Juan, Canal 8. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, y gracias por leer. De eso vivimos, dice. Yo digo hace tiempo, yo fui diputado con Perón, Claro, y Perón vino a pacificar, claro. el abrazo de Perón con Malvinas es el hecho histórico que hay que heredar. Y después vino Menem y se hizo liberal, destruyó el Estado, destruyó hasta los ferrocarriles. Y después vino Néstor, yo estuve con los dos un rato, y el peronismo se degradó, el radicalismo también. Piense que somos el único país del continente que de 4% de pobreza se está acercando al 50%. Son 40 años de decadencia. Claro. Y en este sentido, Julio, si nosotros hablamos de grieta, esto que ya prácticamente está en nuestro vocabulario y que permanentemente lo referimos cada vez que pretendemos marcar que de un lado están unos y por otro los que se enfrentan. ¿Qué pasa en este camino? ¿Se puede construir desde allí? ¿Sabe qué pasa? Que de los dos lados de la grieta hay prebenda. Yo el otro día decía en La Nación Más, fuera de la grieta no hay nombramiento, no hay negociado. Por eso todos están de un lado o del otro de la grieta. Porque la Argentina terminó con una minoría que se ocupa de los negocios del poder y se enriquece con el poder, y un pueblo que se empobrece porque esa minoría no se ocupa de la gente. Bien. Julio, usted pensó, porque estamos hablando de la necesidad que tiene esta patria de una vez por todas unirse, ¿no? Y a ver si podemos intentar al menos tirar todos para el mismo lado. Digo, la primera pregunta es si usted pensó que el gobierno de Alberto Fernández en un principio iba a cumplir esta premisa de unir a los argentinos con aquellas primeras imágenes en pandemia, sentados a una misma mesa, con Horacio Rodríguez Larreta y demás, cuando tuvo su esplendor en cuanto a imagen, cuando todavía no sabíamos de qué se iba a tratar toda esta pandemia y todo lo que vino después, ¿no? Eso aparte. Pero digo, ¿usted creyó que Alberto Fernández iba a cumplir esa función? Y la segunda pregunta, incluida también en el mismo concepto, es si usted cree que existe una figura capaz, que no sea un mesiánico, no estamos hablando de mesianismo, pero sí hablar de alguien que sea capaz de intentar en serio unir a los habitantes de este país. Yo cené con Alberto antes de asumir, le dije, si es para la Unión Nacional, somos muchos los que vamos a trabajar en cargo, pero yo lo conozco a Alberto, vamos a ser claritos, nunca le dio a la inteligencia para tanto. Cuando yo vi el gabinete que eligió, los conozco a casi todos. Cuando usted se rodea de mediocre, bueno, la mediocridad se impone. Así que, Alberto, ahora, la segunda pregunta que es la que importa. Yo lo hablo bastante seguido y le digo a los empresarios que hay en la Argentina poca gente pensante. Yo lo veo en La Nación a Carlos Pañi, lo veo después fuera, la veo a Diana Cohen Agreste, que es una mujer que piensa, lo veo
a Malamud. Lo tendríamos que juntar. El peronismo tiene gente intelectual que piensa, la tiene el radicalismo, mucha, la tiene el PRO, pero la idea hasta el momento no hay quien. Yo estuve al lado de Macri, lo trajo el cachivache ese Durán Barba, que este sirve para eso que hace, pobrecito. Digo, no hay grandeza. La política no es para los economistas. Los economistas tienen que hacer eso, de su trabajo. Pero la política es aquel espacio desde el cual se piensa el destino colectivo. Y nosotros lo perdimos en el último golpe. Y desde ahí Alfonsín intentó reconstruir, no lo logró. Menem destruyó, Kirchner hizo cualquier cosa y venimos en bajada sin pena ni gloria, entre dos fracasos. Entonces usted tiene que elegir si le gusta más el fracaso de Cristina o el de Macri. Yo escribí una nota hace unos días donde ponía: mi corrupto es más decente que el tuyo, pero los dos sabemos que está decente. Sí, es muy gráfico eso. Mi corrupto es más decente que el tuyo. En eso tendremos que dirimirnos. Ahora, ¿es una condición argentina, Julio? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Chile? En Uruguay hay dirigencia. En Chile hay dirigencia. En Chile hay. En Bolivia hay dirigencia. Acá no hay dirigencia. Acá no hay ninguno está con voluntad de trascender. Alberto, Cristina no es Mujica, ni es Lula, ni es Evo, ni es Boris. Los nuestros son de entrecasa. ¿Qué quieres? Macri no puede figurar en ningún lugar. Digo, son impresentables. El presidente de Uruguay, la calle Pou, es un estadista al lado de Macri. Ya lo era Horacio Sanguinetti, desde ya que lo es Pepe Mujica. De esa calidad de hombre nosotros no tenemos ninguno. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en el perímetro de la Argentina? ¿Que todos nacen acá y que allá quedan iluminados? No entiendo cuál es la causa, porque nos falten patriotas. La causa es muy simple. La historia da músicos, da escritores, da artistas plásticos, da políticos y a veces no da nada. Europa se quedó. Inglaterra de Churchill pasó a Boris Johnson, que es un gordito que no sabe ni caminar. Digamos, los países tienen dirigencia y a veces la pierden. Se ve Estados Unidos no tiene una dirigencia que esté a la altura de ellos mismos, no la tiene Rusia. Nosotros en América Latina somos en dirigencia los más pobres del continente. Tenemos tipos que dicen ser peronistas para hacer negocio, otros que dicen ser del PRO, otros radicales, pero son todos para hacer negocio. Para devolver el destino a la sociedad no hay. Mire, ¿y no será que la política, la práctica política en la Argentina sea... Porque yo me acuerdo de una frase que usted dijo hace un tiempo, que todo puntero político termina convirtiéndose en un empleado público. O algo así fue la idea. Digo, ¿no será que la política, la mecánica de la política ha hecho que la dirigencia también caiga en nivel, que los tipos que llegan sea por un mecanismo de popularidad y no de capacidad, que la gente que llega, como el mismo ministro gobernador Kicillof dijo, yo soy licenciado en no sé qué, pero no leí nunca un libro en mi vida, digo, alardeando de la nada, digo, ¿no será eso que la política ha encumbrado a seres ignotos y mediocres? Mire, vuelvo a mi teoría. La historia a veces da grandes hombres. Nosotros tenemos un papa, Daniel Barenboim, Marta Argerich, tenemos deportistas de lujo, y después tenemos estos chantas. Cristina y Macri. Cristina heredó lo que construyó Néstor, y Mauricio lo que construyó Franco Macri. Los dos son de una mediocridad apabullante. Ni hablemos Alberto. Entonces, no es que la política... La Argentina terminó en manos de los vivos. En Uruguay, el talento, la inteligencia se respeta. Se la respeta en Chile. Bolivia encontró en Evo alguien que la condujo. Hablemos de Brasil, porque en Brasil son patriotas Lula y Bolsonaro.
patriotas son los dos. Acá no hay patriotismo ni en Cristina ni en Macri. No hay ese amor a la patria que usted encuentra en los chilenos, ricos y pobres, en los brasileños y en los uruguayos, ricos y pobres. En la Argentina no lo encuentra. Encuentra un montón de gente que dice, yo quiero que mis hijos se vayan, yo me voy a andar, qué sé yo. Pero no hay quien nos devuelva el destino. Eso es, no hay hombres trascendentes. Ahora, bueno, ¿qué camino debemos conducir nosotros el pueblo ante esta mirada, esta realidad de no hay democracia entre enemigos y a la luz está por esta dirigencia que uno puede decir, bueno, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hay que elegir en virtud del panorama que se presenta? Que obviamente pretendemos salir de crisis en crisis, que no, a ver, la inflación es lo que es permanente y no por serlo es algo naturalizado, no se puede vivir constantemente pensando si llego a poder comer, si llego a poder pagar, si en una de esas logro tal cosa. No se puede proyectar absolutamente nada desde lo doméstico y esa mirada hacia la dirigencia, como usted plantea, me deja un escenario bastante difícil. Yo no voy a mentirle, el escenario es muy difícil. Nosotros desde el último golpe para acá, lo único que hicimos es retroceder. Creció la pobreza y la deuda, las dos cosas a la par. Después si Macri fue peor que Néstor o Néstor fue peor que Menem, son detalles. La Argentina carece de un proyecto. De eso lo tiene Uruguay. El otro día, cuando sale el dato de que Chile vendió en salmones más que nosotros en carne vacuna, y usted tiene unos tontuelos ahí en el sur que dicen que no se puede producir salmón porque hay virus, que eso, hasta los ecologistas nos salen fallados a nosotros. Tenemos mala suerte, ¿qué quiere? Ay, Claro, pero... sí, mire, don Julio, en este escenario, y que este año es un año político, y usted que es analista político, también lo voy a poner en el papel de analista social. Digo, a nivel político, ¿cómo cree que se va a terminar definiendo el año? Y a nivel social, ¿cómo va a responder la gente ante los estímulos que van a dar los políticos en este 2023? Es muy difícil la situación porque la pobreza crece y la pobreza no suele votar a la derecha. Y el PRO se corre muy a la derecha. Entonces, en una sociedad que se empobrece, los pobres no suelen votar a los ricos. Y los ricos argentinos no tienen conciencia para correrse al centro. Lo digo yo, que lo apoyé a Macri en su momento, me resultó. Él le da la cabeza hasta Durán Barba, si no se tiñó no llega. Entonces, el tema central es que nosotros en esta elección tenemos que elegir lo menos malo. Y va a ser muy difícil. El PRO tiene todas las posibilidades de ganar, todas. Pero es muy de derecha para un país muy empobrecido. Pero ¿puede ganar el oficialismo con el 100% de inflación, Julio? Si el PRO sigue haciendo las cosas que hace, ya lo dijo alguien de él, lo del PRO. Si el PRO sigue en este... Miren, si el PRO no se saca a Macri de encima, puede... Macri, yo le dije una vez a Macri cuando la compré, digo, lo único que no te voy a perdonar es que me devuelva a Cristina, me la devolvió. Porque el kirchnerismo estaba agotado cuando Macri subió. Macri fue muy mal por el gobierno, muy malo. Sí. Entonces me devolvió a Cristina. Ahora... Sí, un gobierno mediocre de Macri hubiera hecho desaparecer al kirchnerismo, dijo usted, me parece. Sí, si era mediocre, sí. Si era bruto como fue, no, ya era demasiado. Lo revivió. Lo revivió. El tema central es que el PRO tiene una interna que si gana Patricia es una cosa, y si gana el otro, el intendente, ese es un ser oscuro, que bueno, no digo la reta, nadie lo quiere. Es un ser que es la representación de los ricos porteños, nada más. Entonces, y el radicalismo que no agarra, no se reafirma, y el peronismo que no tiene a nadie. Esa es la situación.
Ahora, Julio, mire, usted acaba de decir, ¿no? Los pobres nunca votan a los ricos. A la derecha. A la derecha. Nunca votan a la derecha porque ahí están los ricos. Entonces, es un país que se va empobreciendo, pero aún así, igual no te votan del otro lado. Entonces se me ocurre, es un buen negocio que hayan pobres, porque de esa manera sigo teniendo el voto cautivo de aquel que me recibe la dádiva. Pero eso, lo que usted dice sería si fueran inteligentes. Estos son brutos, o sea, empobrecen de bruto, no de talentoso. No les asignen un talento que no tienen, pobrecitos. Son brutos, esencialmente incapaces. Alberto es un hombre que en silencio parece inteligente y cuando habla nos agarramos la cabeza todos, ¿o no? Claro, sí, sí. No, Está bien, desde el propio está bien. seno interno del justicialismo lo dicen, o sea, esto es un problema propio incluso desde el propio partido justicialista porque se los ve en una postura difícil de disimularlo y bueno, también en eso la evidencia de la situación es la que termina siendo caótica. Pero la política está llegando a un punto en el que empezamos a pensar. Yo digo, yo a veces lo veo a Carlos Pañi en La Nación y tiene un pensamiento que está por encima de la grieta. Lo veo a Malamud, empieza a aparecer gente, Diana Cohen, que están por encima de esa pequeñez de la grieta. Están los que viven de la diferencia, que son, digamos, los jefes de patota, de hinchada, que gritan contra el otro, y están los que intentan pensar un país. La Argentina está renaciendo en el pensamiento. Todavía esto no llegó a la política. La política sigue en manos de los brutos y a veces hay un concurso de brutos. Que uno no sabe. Bien, y una última, hablando de grietas, a usted que es peronista, debe ser uno de los últimos peronistas de Perón que queda en la Argentina. Digo, acá en San Juan tenemos nosotros una grieta dentro del oficialismo ante el advenimiento de las próximas elecciones entre Gioja y Uñac. ¿Habrá leído algo de eso? Y si está en tema, ¿qué piensa sobre esta aparición para una posible reelección de un cuarto mandato por parte de Gioja, criticando a Uñac más que a nadie, más que a la oposición misma? ¿Cómo usted ve esa situación, don Julio? Como con dolor. Gioja es una persona que nunca mereció mi respeto intelectual, porque no la tiene, y que a la edad que tiene tendría que tener la grandeza de apoyar a la generación que viene. Me parece que, además, yo esto lo discuto con los sindicalistas, yo vivo de mi vida, no necesito un cargo para abrazarme, me dan embajada, no vivo de los cargos. Uno tiene que aprender a retirarse. Ser sabio es como Pepe Mujica, que se fue a la chacra. Lo que pasa es que me parece que a Gioja no le interesan las chacras. Entonces, yo realmente creo que hay una generación de peronistas que tuvieron con Menem y con Kirchner, que no son nada más que oportunistas, incluso Gioja en esto. Muy bien. Bueno, don Julio, la verdad que hablar de política, sobre todo y su pensamiento, dejando este mensaje, no hay democracia entre enemigos, debe llevarnos a pensar. Tenemos la obligación moral de que esto ocurra para que la conciliación sea la premisa. De lo contrario, estaremos todo el tiempo hablando de unos contra otros, de la culpa de Juan sobre Pedro, el de María sobre aquel. Y en definitiva, el hartazgo también ha llegado a la comunidad. Ojalá este mensaje se entienda. No hay democracia entre enemigos. Cuando fue la calle Pou a la asunción de Lula, acompañado de Sanguinetti y de Mujica, yo sentí envidia. Claro, muy bien. Muy bien. Don Julio, un abrazo a la distancia. Gracias por este tiempo para con Canal 8, nuestro Pensar San Juan de cada día. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes.